Hola a todos y bienvenidos a Educación Financiera, escuela gratuita de traders. Hoy vamos a hacer un primer vídeo, luego haremos un segundo vídeo sobre el gráfico del futuro del SP500 en frecuencia horaria. Estamos en un entorno de alta volatilidad, con lo cual lo que hacemos es pasar el gráfico de diario, lo pasamos a gráfico horario. Y ahora vamos a ver qué herramientas utilizar o cómo, no tanto herramientas, sino más bien las típicas figuras que se suelen formar en estos gráficos y cómo trabajar con ellas. La más importante que tenemos aquí es el concepto dos impulsos. Tenemos aquí un primer movimiento bajista, que es el que se inicia aquí en la zona 2075 y finaliza en la zona 1980 más o menos, con lo cual tenemos un movimiento aproximado de unos 95 puntos. A continuación de este movimiento se inicia un periodo de rebote. Este rebote nos dura hasta el nivel aproximado de 2017. Tenemos una caída de 95 puntos seguida de un rebote de 27, o sea, es una corrección bastante pequeña. Luego tenemos un movimiento plano y a continuación tenemos una segunda caída, ¿vale? La caída primera es 95 puntos, la segunda caída también tiene que ser 95 puntos, con lo cual nos debería de llevar a los entornos del 1920 aproximadamente, entornos que estamos cercanos a tocar o prácticamente se han tocado. ¿Qué es lo que queremos ver aquí o cuál es la enseñanza teórica práctica? Pues que las caídas en los futuros suelen ser de forma zigzag, ¿vale? Una forma bastante zigzagueante, no es una caída lineal, sino que es una caída con altos y bajos y con rebotes, digamos, considerables dentro de esos movimientos de caída. Entonces tenemos un primer movimiento más o menos puro, que el primero siempre suele ser algo bastante rápido y bastante lineal, como se ve aquí, y luego una fase correctiva, suele ser la corrección plana a un movimiento inicial fuerte, y un segundo movimiento de caída que suele ser más en zigzag. Si nos centramos en este segundo movimiento de caída en zigzag, lo que vemos es que es bastante diferente del primero. Si el primero es un movimiento con muy poquita volatilidad, el segundo siempre suele ser un movimiento con mucha más volatilidad, ¿vale? Esto es importante que lo tengamos en cuenta. Es decir, lo que tenemos que tener en cuenta es que los movimientos casi nunca se repiten, la tipología de movimiento, ¿vale? Suelen ser, pues uno suele ser más rápido, más lineal, con menos volatilidad, y el otro suele ser con mucha más volatilidad, menos lineal y haciendo figuras un poquito extrañas. Bien, el segundo movimiento, como hemos visto, es un movimiento complejo. ¿Qué es lo que nos vamos a fijar ahora? Nos vamos a fijar ahora en la última parte del movimiento, que es una figura muy habitual que vemos tanto en el futuro del SP como en el futuro del Nasdaq. Y me explico, porque lo que tenemos es la típica soporte decreciente, es decir, el mercado tiene un primer mínimo que es este, luego cae y nos hace un segundo mínimo un poquito más abajo, y luego cae otra vez y nos hace un tercer mínimo un poquito más abajo, con lo cual lo que tenemos aquí es una, en principio, parte final del movimiento bajista que lo hace en formato descendente, de forma que es bastante complicado, digamos, coger el rebote, ¿vale? Entonces aquí lo que nos tenemos que fijar es que tenemos una pauta final de 3 mínimos seguido de un doble máximo, ¿vale? Allí, además, aquí se ve muy claramente, porque si nosotros hacemos la paralela, automáticamente el mínimo siguiente cae justo en la línea de mínimos y el máximo cae justo en la línea paralela a los mínimos que se hace por el máximo precedente. ¿Cuál es lo siguiente que tenemos que trabajar? Bien, lo que podemos trabajar aquí claramente es la toma de posiciones cuando se acerque
a esta línea de mínimos, ¿vale? Quizá es la parte más interesante, es decir, cuando se vaya acercando a esta línea de mínimos en un gráfico horario, pues nosotros lo que hacemos es tomar posiciones alcistas cuando en gráfico horario gire hacia arriba. Nosotros tomaríamos aquí, pondríamos aquí la orden de compra y justamente debajo pondríamos la orden stop. También tenemos que tener en cuenta la proyección teórica del movimiento. La proyección teórica del movimiento es aproximadamente la zona de 1920, ¿vale? Cuando la caída nos ha llevado a 1925, con lo cual estamos bastante cerca de la proyección teórica. Podemos tomar posiciones cerca de la proyección teórica y esperar a un movimiento de rebote, ¿vale? En un segundo vídeo lo que vamos a hacer es ver cómo ha evolucionado este movimiento, ¿vale? Aquí lo más importante es intentar tomar posiciones justamente en esta parte baja para coger el giro. El giro nos debería de llevar primeramente a la zona 1960-1955 para luego hacer un siguiente movimiento hasta 1975, ¿vale? Si queremos ser un poquito más exactos, lo que haríamos sería buscar los retrocesos de Fibonacci sobre este segundo impulso, ¿vale? Y entonces efectivamente las zonas siguientes son 1960, 1970 y luego aproximadamente 1980, ¿vale? En esos niveles debería de rebotar. ¿Por qué planteamos esta estrategia? Bueno, planteamos siempre estrategias y vemos en los gráficos los movimientos habituales que suelen realizar, ¿vale? Entonces, al ser un futuro, va a tener siempre un montón de oportunidades de sobreventa y de sobrecompra, porque además no se puede incrementar continuamente la posición, tanto bajista como alcista. En algún momento dado habrá que tomar beneficios de ese tipo de posiciones. Entonces, el cierre de las posiciones con beneficios hace aperturar posiciones de signo contrario, con lo cual lógicamente en algún momento tendremos que cerrar. No es como el mercado de acciones que puede subir y bajar entre comillas eternamente, que luego no lo hace, pero tiene su diferencia sobre el mercado de futuros. Entonces, esta figura que vemos aquí es una figura muy habitual de finalización de movimiento bajista que acumula contratos hasta tener el giro. Dependiendo del mayor o menor giro, veremos cuál es lo que venga a continuación, ¿vale? Y hasta aquí este primer vídeo dedicado al futuro del SP500 en gráfico horario, estructura de dos impulsos con finalización en triple mínimo. Un abrazo y hasta luego.